Hola, prepárate para zambullirnos en el antiguo Egipto. Vamos a desentrañar la verdad sobre Cleopatra. Chismecito histórico incluido. ¿Sabías que Cleopatra, la última faraona de Egipto, en realidad no era egipcia? En serio, no tenía ni idea. Ajá, sorpresa. Provenía de una dinastía griega, los Ptolomeos, que gobernaron Egipto durante siglos. ¡Qué fuerte! No me digas. Tenemos información jugosa sobre cómo esta reina astuta navegó por su herencia griega y su papel como gobernante de Egipto. ¡Madre mía! Esto promete. Cuéntame más. Prepárate para intrigas palaciegas y dilemas culturales. Efectivamente. Es fascinante cómo la dinastía tolemaica, descendiente de Ptolomeo Hito, uno de los generales de Alejandro Magno, logró mantener el control de Egipto durante tanto tiempo. Imagínate a griegos gobernando la tierra de los faraones. Menuda mezcla. ¿Y cómo se las arreglaron para no ser derrocados? ¿Aceptó el pueblo egipcio a estos gobernantes extranjeros tan fácilmente? Bueno, no fue un camino de rosas, desde luego. Los Ptolomeos, aunque conservaban muchas de sus costumbres griegas, se vieron obligados a adaptarse a la cultura egipcia para afianzar su poder. Imagina el choque cultural. Por un lado, las tradiciones milenarias de Egipto y por otro, la influencia de la cultura griega en pleno auge tras las conquistas de Alejandro Magno. Casi como una telenovela histórica, dos culturas tan diferentes luchando por el poder. ¿Y qué hay de Cleopatra? Ella siguió la misma estrategia que sus antepasados. Cleopatra fue un caso aparte. A diferencia de sus predecesores, que se limitaban a gobernar desde la distancia, ella se sumergió de lleno en la cultura egipcia. Aprendió el idioma, algo que ningún otro Ptolomeo había hecho. De verdad, increíble. Y se presentaba ante su pueblo como una auténtica faraona, adoptando los rituales y símbolos del antiguo Egipto. ¡Qué astuta! Debió de ser una estrategia muy efectiva para ganarse el favor del pueblo. ¿Pero crees que realmente se sentía egipcia o era solo una fachada para mantenerse en el poder? Esa es la gran pregunta que muchos historiadores se han planteado. Algunos argumentan que, a pesar de su linaje griego, Cleopatra abrazó la cultura egipcia con sinceridad y se identificaba plenamente con su papel de faraona. Otros, sin embargo, creen que todo fue una elaborada estrategia política para legitimar su reinado y asegurar la continuidad de la dinastía tolemaica. Es fascinante cómo su figura desafía las definiciones simples y nos obliga a repensar la identidad cultural. No me extraña que Cleopatra siga siendo un personaje tan enigmático y controvertido. Exacto. Y a esto hay que añadirle el hecho de que gran parte de lo que sabemos sobre ella proviene de fuentes romanas, que no siempre la retrataron de forma objetiva. Ah, sí, los romanos. No podemos olvidar sus famosos romances con Julio César y Marco Antonio, dos de los hombres más poderosos del mundo. Hablemos un poco de estas relaciones y cómo influyeron en la percepción que tenemos de Cleopatra. Sus relaciones con estos dos líderes romanos fueron claves para su estrategia política. En una época en la que Egipto se enfrentaba a la creciente amenaza del Imperio Romano, Cleopatra buscó en estas alianzas la forma de proteger su reino y mantener su independencia. Una auténtica estratega. Pero imagino que estas relaciones también tuvieron su lado oscuro. ¿Cómo veían los romanos a esta reina tan independiente y ambiciosa? En Roma, la imagen de Cleopatra era bastante compleja. Por un lado, reconocían su inteligencia, su astucia política y su carisma. Pero por otro, la veían como una amenaza potencial. Una mujer extranjera capaz de manipular a los hombres más poderosos de Roma para conseguir sus objetivos. Qué interesante. Es decir, que la admiraban y la temían al mismo tiempo. Exactamente. Y esta ambivalencia se refleja en la propaganda romana, que a menudo la presentaba como una figura seductora y peligrosa, una femme fatale capaz de utilizar sus encantos para controlar a los hombres. Menudo culebrón. Cleopatra, la reina exótica que seduce a los líderes romanos y amenaza el poder del imperio. Es casi como una película de Hollywood. De hecho, su vida ha inspirado numerosas obras de arte, desde pinturas y esculturas hasta óperas, obras de teatro y, por supuesto, películas. Y es que su historia tiene todos los ingredientes para cautivar al público. Amor, poder, traición, intriga. Es imposible aburrirse con Cleopatra. Pero antes de adentrarnos en su legado y la controversia que todavía genera su figura, me gustaría saber un poco más sobre cómo era su vida en Egipto. Vivía como una auténtica faraona rodeada de lujos y poder. Bueno, hay que tener en cuenta que la corte tolemaica era bastante diferente a la de los antiguos faraones. Los Ptolomeos, a pesar de sus esfuerzos por integrarse en la cultura egipcia, mantenían muchas de sus costumbres griegas y su corte reflejaba esa dualidad. O sea que Cleopatra vivía entre dos mundos. Ajá. Por un lado, el esplendor y la tradición del antiguo Egipto, y por otro, la sofisticación y la cultura de la Grecia helenística. Exactamente. Y esto se reflejaba en todos los aspectos de su vida, desde su vestimenta y su alimentación hasta su educación y sus relaciones personales. ¡Qué fascinante! Imagínate los banquetes en su palacio con platos exquisitos de la cocina egipcia y griega, música y bailes de ambas culturas. Debió ser una experiencia increíble.
Sin duda, la vida en la corte de Cleopatra era un crisol de culturas, un reflejo de la compleja identidad de esta reina tan singular. Me encantaría poder viajar en el tiempo y ser una mosca en la pared de su palacio, ¿verdad? Quién sabe, quizás algún día la ciencia nos permita hacer realidad ese sueño. Ojalá. Pero mientras tanto tendremos que conformarnos con seguir investigando y desentrañando los misterios que rodean a Cleopatra. Y eso es precisamente lo que haremos en la próxima parte de nuestro viaje al Antiguo Egipto. No os lo perdáis. Tenemos mucho más que contar sobre esta reina tan fascinante. Retomando nuestra conversación sobre la vida de Cleopatra, es importante destacar que su reinado no fue solo un desfile de banquetes e intrigas palaciegas. Se enfrentó a numerosos desafíos, tanto internos como externos, que pusieron a prueba su capacidad como gobernante. Es cierto, no podemos olvidar que gobernó en una época convulsa, con el Imperio Romano expandiéndose a pasos agigantados y amenazando la independencia de Egipto. ¿Cómo se las arregló para mantener a raya a un enemigo tan poderoso? Cleopatra era una maestra de la estrategia política y diplomática. Utilizó todos los recursos a su alcance, incluyendo su inteligencia, su carisma y por supuesto sus alianzas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio para proteger su reino. Una auténtica jugadora de ajedrez, moviendo sus piezas con astucia para salvaguardar Egipto. Pero ¿hasta qué punto estas alianzas fueron beneficiosas para ella? Al fin y al cabo, terminó enamorándose de estos hombres, ¿verdad? Bueno, ahí entramos en un terreno un poco resbaladizo. Es difícil separar los sentimientos personales de las estrategias políticas en el caso de Cleopatra. Lo que sí sabemos es que sus relaciones con César y Marco Antonio fueron complejas y apasionadas, y tuvieron un impacto significativo en el curso de la historia. Imagínate los cotilleos en la corte. La reina de Egipto enamorada de los generales romanos. Debió ser el escándalo del momento. ¿Crees que esas relaciones la ayudaron o la perjudicaron a largo plazo? Es un tema que ha generado mucha controversia entre los historiadores. Algunos argumentan que estas alianzas le dieron un respiro a Egipto frente a la amenaza romana, permitiéndole fortalecer su posición y mantener su independencia durante un tiempo. Otros, sin embargo, creen que estas relaciones la hicieron vulnerable, poniendo en peligro la soberanía de su reino. Entiendo. Es una de esas situaciones en las que es imposible saber con certeza qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones. Pero centrémonos en el impacto de estas relaciones en la percepción que tenemos de Cleopatra. ¿Crees que su imagen se ha visto distorsionada por la propaganda romana? Sin duda, la propaganda romana jugó un papel crucial en la construcción de la imagen de Cleopatra que ha llegado hasta nuestros días. Los romanos la retrataron como una mujer ambiciosa, manipuladora y seductora, capaz de utilizar sus encantos para controlar a los hombres más poderosos del mundo. ¡Qué injusto! Parece que no podían soportar que una mujer fuera tan inteligente y astuta. Es casi como si la castigaran por su éxito. Exacto. La propaganda romana tenía como objetivo desacreditar a Cleopatra y justificar la conquista de Egipto. Presentándola como una amenaza para la estabilidad del imperio, podían legitimar su intervención militar y eliminar a una rival poderosa. Es fascinante cómo la historia puede ser manipulada para servir a intereses políticos. ¿Y qué hay de las fuentes egipcias? ¿Cómo la retrataban? Desafortunadamente no tenemos muchas fuentes egipcias que nos hablen sobre Cleopatra. La mayoría de los documentos y monumentos que se conservan de su época fueron destruidos o dañados durante las invasiones posteriores. ¡Qué lástima! Habríamos podido tener una visión más completa de su figura si contáramos con más información desde la perspectiva egipcia. Es cierto. Sin embargo, las pocas fuentes egipcias que han llegado hasta nosotros la presentan como una faraona legítima que gobernó con sabiduría y fortaleza, protegiendo a su pueblo y defendiendo los intereses de Egipto. Es decir, que la imagen que nos ha llegado de ella está influenciada por la perspectiva de sus enemigos, los romanos, que tenían un claro interés en desprestigiarla. Exactamente. Por eso es fundamental analizar las fuentes romanas con ojo crítico y tener en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritas. Solo así pudimos acercarnos a una comprensión más completa y justa de la figura de Cleopatra. Me parece un punto muy importante. No podemos dejarnos llevar por la versión de la historia que nos han contado los vencedores. Tenemos que buscar otras perspectivas, otras voces, para comprender mejor la complejidad de los personajes históricos. Totalmente de acuerdo. La historia no es un relato lineal y objetivo, sino un mosaico de perspectivas e interpretaciones. Y en el caso de Cleopatra, esta complejidad se multiplica por su condición de mujer extranjera y gobernante de un reino en decadencia. Sin duda, un personaje fascinante que nos invita a cuestionar las versiones oficiales y a buscar la verdad, más allá de la propaganda y los estereotipos. Pero antes de adentrarnos en la controversia que todavía genera su figura, me gustaría hablar un poco sobre su legado. ¿Qué impacto tuvo su reinado en Egipto y en el mundo? El reinado de Cleopatra marcó el final de la dinastía ptolemaica y el inicio de la dominación romana en Egipto.
A pesar de sus esfuerzos por mantener la independencia de su reino, finalmente sucumbió al poderío del Imperio Romano. Es una pena que su lucha por la libertad de Egipto no tuviera éxito, pero se puede decir que su reinado fue un fracaso. No necesariamente. A pesar de su final trágico, Cleopatra dejó una huella imborrable en la historia. Su inteligencia, su astucia política y su determinación la convirtieron en una figura legendaria, que ha inspirado a generaciones de artistas, escritores y pensadores. Es cierto, su historia sigue fascinándonos hoy en día, demostrando que su legado va mucho más allá de la derrota militar. Exactamente. Cleopatra nos recuerda que la historia no siempre la escriben los vencedores y que las mujeres también pueden ser protagonistas de grandes hazañas y desafíos. Sin duda un ejemplo a seguir para todos aquellos que luchan por sus sueños, por su libertad y por dejar su huella en el mundo. Y con esta reflexión nos adentramos en la última parte de nuestro viaje al antiguo Egipto, donde exploraremos la controversia que todavía rodea a la figura de Cleopatra. No os lo perdáis. Tenemos mucho más que contar sobre esta reina tan enigmática. Retomamos nuestro viaje al antiguo Egipto para zambullirnos en la controversia que rodea a Cleopatra. ¿Por qué su figura genera tantas opiniones encontradas incluso hoy en día? Bueno, como hemos visto, su historia está llena de claroscuros. Fue una mujer brillante, astuta y con una determinación inquebrantable, pero también cometió errores y se vio envuelta en situaciones que la pusieron en el punto de mira de la historia. Es como si cada generación reinterpretara su vida a través del prisma de sus propios valores y prejuicios. Exactamente. Y esto se ve reflejado en los debates que aún se mantienen sobre su figura. ¿Fue una heroína que luchó por la independencia de su pueblo o una gobernante ambiciosa que sacrificó los intereses de Egipto por sus propios deseos? ¿Fue una víctima de la propaganda romana o una hábil manipuladora que utilizó sus encantos para conseguir sus objetivos? Menudas preguntas. Parece que Cleopatra sigue desafiándonos a cuestionar las versiones oficiales y a buscar la verdad más allá de los mitos y las leyendas. Sin duda. Y creo que una de las claves para comprender a Cleopatra es analizar su figura en el contexto de su época. No podemos juzgarla con los parámetros morales del siglo XXI. Es cierto, en su tiempo las alianzas matrimoniales y las relaciones políticas eran herramientas comunes para asegurar el poder y la estabilidad de un reino. Y Cleopatra no fue una excepción. Exacto. De hecho, fue una maestra en el arte de la diplomacia y la negociación, y supo utilizar todas las armas a su alcance para defender los intereses de Egipto en un mundo dominado por hombres. Y no podemos olvidar que su reinado coincidió con el auge del Imperio Romano, una potencia imparable que amenazaba con devorar a todos los reinos a su alrededor. En ese contexto, las alianzas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio eran una estrategia arriesgada pero necesaria para intentar frenar el avance romano y mantener la independencia de Egipto. Entiendo. Es como si Cleopatra estuviera jugando una partida de ajedrez a vida o muerte, moviendo sus piezas con astucia para intentar sobrevivir en un tablero dominado por un oponente mucho más poderoso. Una imagen muy acertada. Y a pesar de su derrota final, Cleopatra logró mantener a raya a Roma durante 2 décadas. Un logro considerable teniendo en cuenta las circunstancias. Sin duda, una muestra de su inteligencia y su determinación. Pero volviendo a la controversia que rodea su figura, ¿crees que el hecho de ser mujer ha influido en la forma en que la historia la ha juzgado? Por supuesto. No podemos olvidar que Cleopatra gobernó en un mundo dominado por hombres, donde las mujeres rara vez tenían acceso al poder. Su sola presencia en el trono era una anomalía, algo que muchos hombres de la época no podían aceptar. Y eso se refleja en la propaganda romana, que la retrató como una seductora, una manipuladora y una amenaza para la estabilidad del imperio. Exactamente. Los romanos no podían concebir que una mujer pudiera ser tan inteligente y astuta como para desafiar su poder. Por eso recurrieron a la misoginia y a los estereotipos para desacreditarla y justificar su conquista de Egipto. Es triste ver cómo la historia se ha utilizado a menudo para silenciar y desprestigiar a las mujeres que se atreven a romper los moldes. Por suerte, cada vez hay más historiadores que están revisando la figura de Cleopatra desde una perspectiva más justa y equilibrada, reconociendo sus logros y su importancia como gobernante, más allá de los prejuicios y los estereotipos. Me alegra escuchar eso. Creo que es fundamental rescatar del olvido a las mujeres que han sido injustamente relegadas a un segundo plano por la historia. Totalmente de acuerdo. Y Cleopatra es un ejemplo perfecto de ello. Su historia nos recuerda que las mujeres también pueden ser líderes, estrategas y gobernantes excepcionales y que su legado merece ser reconocido y valorado. Y con esta reflexión, damos por concluido nuestro viaje al Antiguo Egipto. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta reina tan fascinante y controvertida. Ha sido un placer compartir contigo estos conocimientos y espero que te animes a seguir investigando sobre la historia de Cleopatra y el Antiguo Egipto. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima.